escritora, poeta, gestora cultural, comunicadora y con una vasta experiencia en el campo de la docencia, de la crítica literaria y especialmente especialista en escritoras, ¿no? Y ha preparado ella para ustedes una exposición que va a compartir con nosotros. La profesora Eliana Vázquez ha estudiado entre otras universidades, en la Universidad Católica, en la Pontificia, siguió ahí una maestría. Uno de sus maestros fue nuestro querido hermano Ricardo González Vigil. Bueno, estudió en la Católica, estudió también en San Marcos, la profesora Eliana Vázquez, ha publicado ya 2 libros de poesía, y yo creo que la vamos a invitar también al taller de crítica para escucharla en su faceta de poeta. Así que le agradecemos muchísimo porque además nos da un apoyo enorme para poder ingresar a este mundo desconocido, a este mundo de la dimensión desconocida que es la comunicación virtual. Ella tiene una presentación ahora que va a compartir con ustedes y después ya decidimos, a ver, podría ser que podamos acabar un poco antes, ya vemos eso, cómo está el tiempo, ¿ya? Vamos entonces a permitir que Eliana comparta con nosotros lo que ha preparado para este curso de literatura hispanoamericana. Libérame ese, exactamente. Ya. Porque yo necesito la otra compu. Sí. Ya está. Si no conecto el equipo, ya está. A ver, ahí estamos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Buenas noches. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, que a veces como que se entrecortan estas comunicaciones y no siempre son muy fructíferas, que digamos. Pero lamentablemente estamos en épocas difíciles y tenemos que adaptarnos a todo lo que nos toca. Tiempos recios. Tiempos recios, exactamente. Sino que tengo que usar 2 computadoras y estoy viendo cómo la filmación salga bien, sin necesidad de alterar la filmación, y podamos continuar, porque como ustedes saben, estas son clases distintas, porque son clases de un curso, entonces no es como cuando uno da una conferencia libre, entonces el que quiere está, el que quiere no está, se va, ¿no? Entonces estas clases tienen un rigor distinto y diferente. Bien, ante todo, muy buenas noches, estoy muy contenta por la invitación del doctor González Montes. En realidad lo que voy a hacer es, de alguna manera, plantear algunas ideas, ¿no?, respecto a este tema de la escritura hecha por mujeres, pero en particular vamos a hablar de Ida Vitale. Yo y el profesor les habíamos mandado los enlaces de 2 videos que para nosotros son, digamos, fundamentales en el sentido de que Ida Vitale es una poeta, digamos, si bien ha sido galardonada con muchísimos premios, tiene actualmente 86 o 96 años. No, me estoy confundiendo con Aida Marcuse. Aida Marcuse tiene 86. Sí. Ida Vitale tiene 96 años. El año 2018 recibe el premio Cervantes, que es el premio más importante, digamos, de las letras hispanas. Es como decir el premio Nobel de literatura, ¿no? Entonces ha sido ya galardonada con muchísimos premios. Además, el doctor González Montes les envió a ustedes un material que a mí me pareció un material sumamente interesante, puesto de que en este material, que tiene una nota introductoria de Víctor Sosa, él resalta, es de la Universidad Autónoma de México, porque ella vivió en México muchísimos años durante el exilio que sufre en Uruguay, tuvo que emigrar, ¿no? Y como muchos uruguayos vivió en México, y en México su poesía es muy valorada, es muy reconocida ella como escritora. En los últimos años, digamos que la trascendencia de su obra es mucho más fuerte que la de antes, pero lo interesante de esa selección, porque la nota es muy corta de Sosa, de Víctor Sosa, pero lo interesante de esa selección es que es una selección hecha por ella misma,
¿no? Y es una selección hecha en el 2013. Y eso es lo importante, por eso es que les mandamos esta selección de poemas y voy a trabajar con alguno de ellos, no con todos, definitivamente, porque es imposible. Pero, aparte de ello, a mí me gustaría mucho compartir algunas ideas que tienen que ver un poco con la escritura de mujeres y un poco con la literatura del Río de la Plata, es decir, la literatura uruguaya, porque antes de denominarla literatura uruguaya, si hablamos del siglo XIX, tenemos que denominarla literatura del Río de la Plata, porque abarca tanto a Argentina como a Uruguay. No podemos separar estos dos países porque son hermanos, ¿no? Y la literatura del siglo XIX, sobre todo cuando hablamos de la literatura del siglo XIX, hablamos de una literatura del Río de la Plata, más no una literatura uruguaya o argentina, no en ese siglo. Digamos que se diferencian en el siglo XX, sí ya podríamos denominar una literatura uruguaya y una literatura argentina. Sobre ello, a mí me gustaría empezar trabajando los textos de Ida Vitale y un poco hacer un recorrido por toda la obra, por lo menos de la que tengo. Yo cuento con esta edición, que no sé si se ve ahí bien. Esta es una edición de Visor que salió hace muy poco. A ver, ¿qué año es esto? Esto es del año 2015. No es tan reciente, pero tampoco es tan antiguo, es del 2015. Es una antología poética que reúne casi selección de poemas de todos los libros publicados de Ida Vitale hasta este año, este año que me refiero al 2015 de esta publicación, ¿no? Para empezar a hablar de la poesía de Ida Vitale hay que ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Ida Vitale va a pertenecer a la generación denominada del 45 en el Uruguay. Uruguay divide las generaciones de una manera muy distinta a la nuestra, ¿no? Ustedes podrán darse cuenta que cuando hablamos de literatura peruana hablamos de una generación del 50, por ejemplo, hablamos de una generación, ¿no? del 60, del 70, en esa cronología la establecemos en la peruana. En la uruguaya es muy diferente. No es exactamente la misma. Y en el caso de la generación a la que pertenece Ida Vitale, va a pertenecer a la denominada generación del 45. ¿Quiénes pertenecen a esa generación del 45? Mario Benedetti, Amanda Berenguer, Ida Vilariño, ¿no? Ida Vitale, por supuesto, y algunos otros escritores que se van incorporando con el paso del tiempo. Curiosamente, esta generación va a tener, digamos, un hermano mayor, entre comillas, que va a ser Juan Carlos Onetti, que va a estar muy cerca a todos los miembros de esta generación, que además tienen una estética determinada y que tienen un propósito de diferenciación generacional de la generación anterior a ellos y de la generación posterior que los va a suceder en el tiempo. Esta es una generación en la que, como ustedes habrán podido notar, están los más grandes nombres de la literatura uruguaya. Uruguay es un país muy peculiar porque tiene grandes escritores, ¿no? No solamente si empezamos a repasar la poesía escrita por mujeres, tenemos el caso de Juana de Ibarburu, ¿no es cierto? O sea, ¿quién más? Es inmensa, exactamente lo que dice acá el doctor González Montes. O sea, ¿qué más que tener a Juana de Ibarburu como precedente, ¿no? Hay definitivamente en Ida Vitale una decisión posterior a su partida de Uruguay de construir una poesía muy distinta a la que venía escribiendo, digamos, en los primeros años. Su poesía se va a transformar en una poesía de superficie sintagmática de la lengua, adherida a una sonoridad, diríamos, y a un manejo especial con la lengua y con el lenguaje, ¿no? Que eso lo vamos a notar en los textos que les voy a mostrar. Todo lo que estoy reuniendo aquí son ideas que luego vamos a corroborar con los mismos textos, como se tiene que trabajar cuando se hace crítica literaria. Yo no puedo decir que los chanchos vuelan si no tengo cómo probarlo en el texto, ¿no es cierto? Bien. Cierro paréntesis. En ese proceso va a marcar, digamos, su vida, la relación que tiene Ida Vitale con todos los miembros de esta generación del 45. Mario Benedetti pertenece también a esta generación. Y luego voy a volver al tema de Mario Benedetti porque ahí quiero señalar ciertos aspectos que no se han mencionado nunca por la crítica literaria y que siguen, digamos, ausentes de la crítica de la obra de Mario Benedetti. Algo que marca, digamos, un rasgo de su biografía, vamos a llamarlo así, vendría a ser los matrimonios que ha tenido Ida Vitale a lo largo de su vida. A lo largo de su vida Ida Vitale ha estado casada 2 veces. En un primer matrimonio estuvo
ella relacionada con Ángel Rama, y en un segundo matrimonio con Enrique Fierro, un gran poeta uruguayo también, ¿no? Si nosotros nos atrevemos a ingresar a lo que significa el campo lingüístico de la poesía de Ida Vitale, vamos a darnos cuenta que hay etapas en la poesía de Ida Vitale. Vitale, según los críticos literarios, pareciera ser una diana cazadora de palabras bizarras en el sentido anglosajón que tiene este término, ¿no? Porque recordemos que la cultura uruguaya tiene mucha herencia europea. Eso es algo muy generalizado en toda Uruguay y en todas las épocas, en todos los géneros en realidad. Entonces sí hay en Vitale, yo concuerdo, ¿no?, con este crítico que dice que Ida Vitale es una cazadora de palabras bizarras en el sentido anglosajón del término. Es totalmente cierto, y eso lo vamos a demostrar con los textos. Sí es una cazadora de palabras, sí es una trabajadora imparable e incansable con el lenguaje. Hay, como en Vallejo, una búsqueda de una identidad lingüística que se va dando a lo largo de los años y a lo largo de los libros, ¿no? Ida Vitale goza de una salud extraordinaria. Ustedes han visto el video de la entrega del premio Cervantes, tiene 96 años, y ella no ha usado bastón, no ha tartamudeado, no ha tenido lagunas mentales, ni nada por el estilo. Su discurso es totalmente lógico, totalmente coherente. La entrevista que les envié también con Wilfredo Penco, el director de la Academia Uruguaya de las Letras, allá se llama Academia de las Letras, Academia Uruguaya de las Letras, que es el señor Wilfredo Penco, también es una entrevista en la que ella empieza a hablar de Octavio Paz, de Nicanor Parra, con quien se establecen muchos nexos de su poesía, como ahora se los voy a mencionar. Hay también muchos nexos con Gabriela Mistral, por ejemplo, ¿no? Ahora estaba yo releyendo algunos textos, preparándome un poco para esta sesión, y he encontrado ciertos hilos temáticos que sí me gustaría compartir con ustedes. Vamos a ver que Ida Vitale en algún momento se va a separar de los miembros de su generación. Es lógico, además es la más longeva de todos, o sea que hay definitivamente una ventaja en Ida Vitale, que es, como su apellido lo dice, es vital, todo el tiempo, ¿no? Está lúcida a los 96 años, este año cumplirá 97, ¿no? Y se acercará al centenario quizá, y la veremos así, siempre lúcida, siempre transparente, siempre con unas ganas, ¿no?, de querer decir, pero al mismo tiempo tampoco se aleja de la realidad, o sea, está muy conectada con la realidad, y eso es lo que más me gusta quizá de la poesía de Ida Vitale, que está siempre en una constante búsqueda. Y yo siento como que la poesía de Ida Vitale, y ella misma con su personalidad, no es que tenga los 96 años que tenga, ella parece tener 40 o quizá menos, ¿no?, y está muy involucrada con los temas actuales. La obra de Ida Vitale, sobre todo a partir de la segunda parte, si dividimos los 20 y tantos poemarios que ella ha escrito a lo largo de su vida, porque no solo ha escrito poesía, por si acaso, ella escribe crítica literaria, comparte libros además con los dos esposos que ha tenido a lo largo de su vida, comparte con ellos también la pasión por la literatura, la pasión por la crítica literaria, también ha intentado escribir cuento, escribir novela. Es una mujer que está siempre escribiendo, siempre hurgando en el uso de la palabra, ¿no? Pero a partir de esa segunda parte podríamos decir que tenemos ya una Ida Vitale que se ha identificado con el lenguaje, es decir, como dicen uno de los críticos, es una estructura de carácter ultralingüístico. O sea, ya no es solo lingüístico, ella va mucho más allá de la lingüística, va mucho ya más allá del metalenguaje, es decir, empieza ella a establecer, paradójicamente, emplea el material lingüístico en su relativamente arbitraria aislación con las palabras, ¿no? Es que vamos a encontrar poemas muy breves de Ida Vitale, como podemos encontrar poemas muy extensos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, tenemos más de 30 y tantos libros escritos de poesía que van desde el año 1949 hasta el último registrado, el 2010. ¿No? Y por lo menos este artículo, que es del año 15, no ha registrado más, pero también ella tiene, aparte tiene prosa, tiene ensayo, tiene crítica, y ha sido galardonada con los siguientes premios: el 9º Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo, que lo compartió con Ramón Sirao en el 2009,
el Premio Internacional Alfonso Reyes el 2014 y el 24º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que lo ganó el año 2015, más el premio que ustedes han visto, que es el premio del 2018, que es el Premio Cervantes, que digamos cierra con broche de oro la carrera de esta gran escritora, de esta mujer que ha demostrado a lo largo del tiempo que sí, pues es muy complicado y muy complejo ser mujer en el campo de las letras, pero que nada es imposible. Ida Vitale es como su apellido, ¿no? Nunca se ha rendido, nunca ha venido abajo. ¿Por qué se tiene que establecer de alguna manera cuando hablamos de la producción escrita por mujeres, ¿no? Ese término, ¿no? El término del género, el diferenciarnos, ¿no? Como escritoras de lo que producen nuestros contemporáneos varones, ¿no? Porque de alguna manera, si ustedes saben del tema porque han estudiado literatura, vemos que las producciones literarias y la historia del mundo nos dice siempre que son los varones los que han venido a ocupar los lugares, ¿no? Preferenciales, digamos, ¿no? Es decir, si eres mujer en este mundo te cuesta 3, 4, 5 veces más que cualquier varón llegar a ocupar el cargo, ¿no? O el puesto o adquirir el prestigio que tiene un varón. O el poder. ¿No? O el poder, ¿no? O sea, definitivamente sí hay un rasgo de poder, pero por el otro lado está también la estructura social, la mentalidad, la cultura. O sea, el mundo ha sido siempre así. Las mujeres hemos sido siempre, durante todos los siglos, del siglo XV en adelante, consideradas como un objeto, como algo que no tiene ni voz ni voto. Recuerden ustedes que es en pleno siglo XX que la mujer en el Perú tiene derecho al voto. Entonces todo eso también trae que somos, digamos, un producto joven a diferencia de los varones, y por eso es que cuando hablamos de la poesía escrita por mujeres tenemos necesariamente que recurrir a alguno de los términos, ¿no? Que tienen que ver con las estructuras de género que hoy en día son muy distintas a las que planteaba Simone de Beauvoir, pero que no deja de estar vigente cuando Simone de Beauvoir habla de una habitación propia, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere Simone de Beauvoir cuando está diciendo que las mujeres necesitamos tener una habitación propia? Por supuesto que sí, porque necesitamos ser autogeneradoras de nuestro propio sustento, ¿no? Que no necesitamos de los hombres de alguna manera para sobrevivir, es lo que intenta decir Virginia Woolf en todas estas teorías que ella va a ir lanzando, y que aún hoy, a pesar del cambio que han tenido en la estructura básica los estudios de género, se siguen considerando como tales. Es decir, cuando hablamos de escritoras, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de mujeres que son capaces de escribir, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que estas mujeres un día decidan escribir? Y por otro lado, no solamente decidan escribir, sino que se atrevan a publicar aquello que se escribe. Ustedes recordarán los innumerables casos que existen, porque las mujeres hemos escrito desde siempre, desde el inicio de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que nunca se ha difundido lo que las mujeres escribimos. Y cuando hemos empezado a escribir durante los siglos XVI, por ejemplo, siglo XVII, tenemos el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, que va a ser la única mujer publicada durante la colonia con un nombre propio, es decir, una mujer que puede darse el lujo en pleno siglo XVII de escribir con su propio nombre sin tener que disfrazar su nombre con el de un varón para poder publicar. Entonces, por eso Sor Juana Inés de la Cruz, digamos, es una precursora, ¿no? De estos estudios de género, que no llega ella a tener, digamos, una relevancia como tema de género en sí, porque en la época en la que Sor Juana escribe no tiene nada que ver con el siglo XX o con el siglo XXI. Por lo tanto, ella lo que viene a hacer sí es un ejemplo de cómo las mujeres, a través de esas tretas del débil, como la llama Josefina Ludmer, esta crítica argentina especialista en Sor Juana, esas tretas del débil que a veces utilizamos las mujeres para sacar ventaja de ello, ¿no? ¿Qué es lo que hace Sor Juana? Sor Juana utiliza de alguna manera muy bien sus relaciones con las virreinas para poder publicar y para poder ser una mujer de un poder político extraordinario en México, porque Sor Juana va a ser la mujer que tiene el virreinato del Nuevo México a sus pies, es decir, el virrey no toma ninguna decisión política sin antes consultarlo con Sor Juana, pero eso también va a generar el celo
¿no? La envidia de sus contemporáneas religiosas, que por supuesto ninguna de ellas sabe ni leer ni escribir, por más que son señoritas de alta sociedad, porque en esa época las mujeres no van al colegio, no van a la universidad, y si estudian, estudian lo básico, aprenden a leer y escribir, y es más que suficiente. Sin embargo, Sor Juana va a ser una autodidacta, y es por eso que va a aprender, además de tener un abuelo que la incentiva desde muy pequeña, desde los 3 años, se dice, porque a nadie le consta, ¿no? Según la biografía de Octavio Paz, que ustedes seguramente ya habrán leído, ¿no? Que es Las trampas de la fe, o Sor Juana Inés de la Cruz, en el que él menciona que Sor Juana, por iniciativa del abuelo, aprende a leer muy joven, pero además no solo aprende a leer y escribir muy temprano, a los 3 años, sino que también aprende griego, latín y náhuatl, que es la lengua originaria de su pueblo, y por lo tanto es una mujer que está muy vinculada con los aspectos sociales que tienen que ver definitivamente con la producción literaria de Sor Juana. Claro, Sor Juana tiene además poesía erótica, y que cómo justifica Sor Juana en esa época la poesía, diciendo que es Dios quien le dicta estos versos, ¿no? Entonces ahí viene el análisis de Josefina Ludmer, son las tretas del débil, es decir, Sor Juana es una mujer tan inteligente que fue capaz de sacar provecho de todas las desventajas a nivel biográfico, a nivel político y a nivel social que le tocó enfrentar. Sin embargo, Sor Juana sale airosamente y es considerada hoy una de las mejores escritoras de habla hispana, ¿no? Entonces, y es una herencia que además tenemos que rescatar, porque hay muchos textos que se siguen descubriendo de Sor Juana y nunca sabremos en realidad qué pasó con Sor Juana. Entonces, por eso, cuando hablamos de la escritura es hecha por mujeres, vamos a hablar de otros modos de ser. Es decir, ese es un concepto del género en el cual nosotros hablamos, sí, ¿no? Pero si ustedes comparan, por ejemplo, ahora voy a leerles un texto de Nicanor Parra y uno de Ida Vitale, por ejemplo, y vamos a ver que las mujeres siempre tenemos una construcción de lenguaje muy distinta a la de los varones, y que muchas veces la poesía, por ejemplo, la poesía de inicios del siglo XX, va a ser muy difícil encontrar a una mujer que escriba a inicios del siglo XX, e incluso, ¿no? En los años 40, 50, 60 todavía, vamos a ver que hay mujeres, por ejemplo, el caso de la escritora a la que yo analizo y trabajo, que es Elvira Ordóñez, ustedes no van a encontrar ningún rasgo de género en su poesía. Es decir, yo podría tranquilamente decir que esos poemas son de Carlos Germán Belli, compañero de generación de Elvira, y podrían pasar tranquilamente como poemas de Carlos Germán Belli, porque no hay un sesgo, no hay una marca de género, no hay marcas, es más bien una poesía profundamente filosófica, como lo es también la poesía de Ida Vitale. Y ahí empiezan a crearse esos nexos, esas telarañas que existen entre toda la poesía hispanoamericana, ¿no? Hay un trabajo muy interesante que yo encontré esta mañana y que estoy ahí tratando de dilucidar las ideas, pero por ejemplo aquí hay un planteamiento muy especial, porque se dice que en realidad cuando las mujeres de Hispanoamérica, ¿no? escribimos al parecer desde un mismo hilo umbilical, ¿no? Entonces no hay forma de separarnos. Vamos a leer y les voy a mostrar esa idea a través de la lectura de los textos. Por otro lado, alguno de los críticos de la poesía de Ida Vitale señala que hay algunas coincidencias con las ideas que plantea Badiou. Badiou es un teórico, un filósofo, Alain Badiou, es este libro, ya, que si lo pueden conseguir, bueno, ahora es imposible, ¿no? Pero este de Máscaras y Palabras es uno de los que a mí me parece que tiene un lenguaje más sencillo. Su lenguaje no es nada fácil, ¿no? Y entrar además a jalar estas ideas que están escritas más que nada para el cine, para el teatro, pero que sí se pueden tomar para el análisis de la poesía o de la literatura en general. Es un crítico que a mí me gusta mucho. Otro de los críticos con los que a mí me gusta trabajar cada vez que enfrento los textos literarios es Walter Benjamin, un filósofo del siglo, que va entre el 19 y el 20, entre el siglo XIX y el siglo XX, pero que me parece que su planteamiento filosófico se puede aplicar muy bien para el caso de las escritoras mujeres, ¿no? Y hay muchísimas críticas literarias que también lo emplean, ¿no? Por ejemplo, Lady Rojas Temple en el caso de Perú, pero ella radica en Canadá, entonces tiene una visión muy distinta. Francesca de Negri, por ejemplo, cuando habla de Mercedes Cabello. Hay muchos planteamientos, pero digamos que cuando vamos al tronco del análisis
literario en sí tenemos que sí guiarnos por ciertas ideas teóricas, ¿no? Entonces, cuando a mí me piden hacer teoría, yo prefiero las ideas de Walter Benjamin y de Badiou porque me parecen plásticas, es decir, me parecen capaces de poder relacionar entre poesía, teatro, cine, literatura, y ese cruce a mí me gusta en particular, ¿no? Muchas personas no lo aprueban porque sienten que a veces se fuerzan los criterios, pero yo siento que no, y cuando hablo con los especialistas en género, pues quizá ese sea un planteamiento mucho más amplio para no reducirnos al tema de género, porque si bien a mí me gusta emplear el término escritura, ¿no?, hecha por mujeres, es por el simple hecho de que sí quiero dar una marca, ¿no?, diferenciada entre lo que se escribe por los varones y lo que se escribe por las mujeres. Es cierto que cuando yo voy a Europa, por ejemplo, me dicen, pero ¿por qué se habla de poesía femenina todavía o de poesía escrita por mujeres en el Perú? ¿No? Me acuerdo una entrevista que me hicieron en la Radio Nacional de Francia, y claro, es cierto, porque allá ya no se distingue tanto esa diferencia, pero claro, estás hablando de un país del primer mundo. O sea, en Francia, por supuesto, tú no le puedes faltar el respeto a una mujer o meterle la mano como lo hacen aquí porque te meten preso. ¿Te das cuenta? Entonces, los criterios culturales juegan mucho cuando hacemos un análisis crítico de la poesía. Bien, y voy a cerrar ahí un poco estas ideas generales, un poco para pasar a leer los textos, y a partir de los textos sí ir hablando, ¿no?, un poco de cada una de las características que les he mencionado. Digamos que hay que hacer, como dicen algunos críticos, una lectura, un análisis en clave de género. O sea, ¿qué significa eso? Enfatizar el análisis de las relaciones de género en el ámbito literario en el que estamos trabajando. Es decir, ¿por qué hay que destacar la relevancia que contiene para las mujeres el acto de escribir en relación con su contexto de vida? ¿No? ¿Desde cuándo las mujeres hemos sido capaces de hablar en poesía o en literatura en general, llámese teatro, llámese narrativa, hemos sido capaces de hablar de nosotras, de nuestro cuerpo? Es más, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, o cuántas de ustedes es capaz de ir al espejo desnuda y reconocer cada una de las partes de su cuerpo? ¿Cuántas de nosotras podemos decir que conocemos nuestro sexo, que sabemos qué partes de nuestro cuerpo son más erógenas que otras? O sea, ¿cuántas nos atrevemos a decir eso, ¿no? Y eso se hace en la poesía escrita acá por la generación de mujeres, ¿no? La generación que escribe desde el 60, el 70, que empieza a trabajar con el cuerpo, con los fluidos del cuerpo, y rompe todos los estereotipos, ¿no? Una poeta como Rosina Valcárcel, como Sonia Luz Carrillo, como Rosela de Paolo, ¿no? Hay muchos lenguajes y todas hablamos desde nuestro contexto de vida. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan Ribeiro, por ejemplo, Ribeiro está hablando desde su contexto de vida, pero nadie ha destacado esa característica en la producción literaria de Ribeiro. ¿Se dan cuenta? Mientras tanto, cuando nosotras las mujeres sí hablamos de esas características que contextualizan nuestra vida, a nosotras sí se nos subrayan esas características. Es como que nosotras siempre estamos en el ojo de la tormenta. Todo aquello que digamos malo o incorrecto o mal interpretado tendrá que ser la noticia del día siguiente, y van a ponernos etiquetas y estereotipos sin merecerlo. Y es lo que pasa también en este tránsito de vida que ha llevado a cabo Ida Vitale. Ida Vitale fue una poeta también silenciada porque vino los años del exilio y tampoco es que la haya pasado tan bien, ¿no? Estar lejos de la tierra, no porque uno quiere irse a otro país a vivir, sino porque tienes que irte, ya marca un sentido en su literatura muy particular, diferente a otras de sus contemporáneas que no tuvieron que sufrir ese proceso. Bien, voy a empezar por un orden cronológico y de ahí voy a ir estableciendo ciertos nexos con otras poetas uruguayas. Por ejemplo, yo estoy totalmente segura que ninguno de ustedes conoce la poesía de esta poeta uruguaya que tiene 86 años, es 10 años menor que Ida Vitale. Ella es Aida Marcuse. Tengo en mis manos este librito que le publicaron en el Perú, porque ella vivió como 10 o 12 años en el Perú, que es Tiempo de Ser, que también voy a establecer algunos nexos entre esos hilos temáticos que se van a cruzar con Nicanor Parra, con Gabriela Mistral, con Juana de Ibarburu, por ejemplo, que es su predecesora y es la maestra a la que toda esta generación del 45 a la que pertenece Ida Vitale va, ¿no?, a leer, releer y tener como
como un emblema, digamos, ¿no? El primer libro del que vamos a leer un texto es De la luz de esta memoria, que está publicado en el año 1949, y que además a mí me llamó mucho la atención porque yo soy una apasionada del teatro, y ella tiene un epígrafe aquí de Lope de Vega que dice: a pesar de la sangre que procura cubrir de noche oscura la luz de esta memoria, ¿no? Lope de Vega. Entonces ella es una gran lectora, es que para ser un escritor uno tiene que leer mucho, ¿no? Pero eso tampoco se resalta. Se cree que cualquiera puede escribir y no es así. Y de ese libro, que tenemos muy poquitos textos en esta selección, pero voy a leerles un poema breve, por eso es que quiero que se concentren en el lenguaje. Ustedes tienen una antología ahí que les hemos mandado, seleccionada por ella misma, pero yo he seleccionado mi propia antología, digamos, para esta tarde poder dialogar con ustedes. A fuerza de decir esto no sirve, así se titula este poema. 1949, ¿eh? A fuerza de decir esto no sirve, de deshojar sin piedad por el aire los amores del día, la esperanza, y de no ver las plumas del recuerdo que el viento trae a morir en las ventanas, esta bahía de humo sin cesar, ni motivo que me sube en el pecho, luego de este desprecio diario a mi corazón. ¿Qué tendré un día cuando la niebla pase entre mis manos? ¿Se dan cuenta? Ya desde el año 1949, Ida Vitale está muy comprometida con el lenguaje, está muy comprometida con una filosofía del lenguaje, diría yo. Ida Vitale no pone las palabras al azar, no, es una trabajadora incansable de la palabra, es como un orfebre que todo el tiempo está corrigiendo y finalmente deja el texto en lo mejor del texto. Es un poema breve, pero es un poema con muchísima fuerza, ¿no? Además es cotidiano, ¿no? Porque las mujeres siempre vamos a escribir desde nuestro contexto de vida, desde nuestro contexto vital. Es cotidiano, sí, pero al mismo tiempo no es cotidiano. Y ahí, por ejemplo, yo quiero jalar, ¿no? Establecer esa relación con otro poeta de su generación, que es Mario Benedetti, de quien siempre se dice que es un poeta de lo cotidiano, es un poeta muy simple, y yo creo que no es cierto, no es que Mario Benedetti sea un poeta tan simple tampoco. O sea, sí creo que hay una profunda filosofía, ¿no? Tal vez de lo cotidiano, que nos llega a compenetrarnos con él como lo hacemos con Ida Vitale. Para entender a Ida Vitale no la vamos a entender en una primera lectura. Ida Vitale es una poeta que requiere un trabajo con la palabra, que requiere acudir a un diccionario a veces, porque utiliza términos que quizá no vamos a entender o no vamos a comprender. Entonces, hablando de la sencillez de este poema, voy a irme a relacionar este poema con otro poema que tiene un miembro de su generación, esa generación del 45 de la que hemos hablado, que es Mario Benedetti, con el poema Pregón, que seguramente es uno de los más conocidos, y ustedes se van a dar cuenta el por qué establezco esta relación. Pregón. Señor que no me mira, mire un poco, yo tengo una pobreza para usted. Limpia, nuevita, bien desinfectada, vale 40, se la doy por 10. Señor que no me encuentra, busque un poco, mueva la mano, desarrime el pie, busque en su mente, en todos los rincones, piense en las muchas cosas que no fue. Le vendo la pobreza, es una insignia, en la solapa puede convencer. Qué cosas raras pasan en el mundo. Usted tiene agua, yo no tengo sed. Tiene su cáscara, su Dios, su diablo, su fe en los cielos y su mala fe. Lo tiene todo, menos la pobreza. Si no la compra, llorará después. Va como propaganda, como muestra, quizá le guste y le coloque 100. Pobreza sin los pobres, por supuesto, ya que los pobres nunca huelen bien. Pobreza abstracta, sin harapos, pulcra, noble al derecho, noble del revés. Pobreza limpia para hacerse entrada, después del postre y antes del café. Señor que no me mira, mire un poco, yo tengo una pobreza para usted. Mejor se la vendo, mejor no se la vendo. Le regalo la pobreza por esta única vez. ¿Se dan cuenta? El manejo del lenguaje es totalmente distinto. Ida Vitale es profundamente filosófica, mientras que con la misma filosofía, Mario Benedetti, en un lenguaje mucho más simple y transparente, transmite exactamente la misma sensación, esa sensación de la derrota, esa